Muy bien. La prédica de hoy le puse por título El primer lugar. El primer lugar. Y quiero que me acompañen a Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4. El primer lugar. Esta fue la primera ofrenda que un ser humano le presentó a Dios, que unos seres humanos le presentaron a Dios. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó a algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Hasta ahí nomás. Acompáñame a orar, por favor. Papá, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de reunirnos hoy. Gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que durante todo este tiempo viene hablándonos, examinando nuestros corazones, llevándonos a entender y ver lo que el Padre quiere que veamos hoy. Te entregamos este tiempo de palabra, te pido que sean tus palabras penetrando lo más profundo de nuestro corazón, dejando al descubierto las intenciones y los deseos de nuestro corazón, Señor. Te damos gracias. Amén. Bueno, esta primera ofrenda que una persona le presentó a Dios le gustó y esta ofrenda tenía dos características. ¿Quiénes prestaron atención? Primero, que era de las primeras crías, Y segundo, que era lo mejor de las primeras crías, ¿sí? ¿Cómo? Claro. Las primeras crías que tuvo en su trabajo de pastor Abel las ofrendó, y no solamente eso, sino que las mejores partes de esos corderos fue la que presentó Abel. En contraposición, digamos que los cultivos que había presentado Caín no dice ni que eran los primeros ni que eran los mejores, simplemente agarró algunos de sus cultivos y lo presentó. Y a Dios le gustó más, ¿cuál de las dos? La de Abel. ¿Por qué cree usted que le gustó más la de Abel? Porque dice que, fíjense que a Dios no le interesaba mucho las verduras y la carne, porque Dios es un ser espiritual que no lo iba a comer eso. Entonces, ¿qué es lo que Dios realmente valoró de esa ofrenda? La actitud del corazón de Abel, de haber separado lo mejor, lo primero y lo mejor. Bueno, con el tiempo, Dios, cuando llega el momento de darle la ley a Moisés, nos llama la atención de que muchas de las cosas que Dios pide es que todo lo primero sea para Él y que lo primero le pertenece a Él. Por ejemplo, dice, dedícame a todos los primeros hijos varones del pueblo de Israel. Todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece, dice Dios. En otra parte dice, los primeros frutos de tus cosechas deben ser traídos al festival de la cosecha como una ofrenda. En otra parte dice, con tu primer cosecha de trigo, prepara panes con 4 litros de harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. En otra parte dice, el primer día de cada mes presenten al Señor una ofrenda quemada adicional de 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, todos sin defecto. Vemos que estas dos características que veíamos en Abel se repiten, ¿sí? Tenían que ser lo primero y aparte tenían que ser lo mejor. De harina selecta, de cordero sin defecto, sin enfermedad, sin mancha, ¿sí? Y sabemos que todo lo que pasó en el Antiguo Pacto es en realidad figura y sombra de algo, de un mensaje que Dios quería transmitirnos a nosotros los que vivimos acá de este lado de la cruz. ¿Qué les parece a ustedes que Dios quería comunicar a través de estas cosas? Que Dios quería ser el primero. Dios quería ocupar el primer lugar en nuestro corazón, ¿sí? Él quería ocupar el primer lugar en nuestras vidas, porque si Él era lo más importante en nuestro corazón, eso se ve reflejado
en que le damos lo primero de nuestro tiempo, lo primero de nuestro dinero, lo primero de nuestra energía, lo primero de nuestra fuerza, lo primero de nuestra atención. Esta semana me llamaba la atención cuando algunos personajes del Antiguo Testamento tenían un encuentro con Dios y después de ese encuentro decían, ahora tú serás mi Dios. Por ejemplo, cuando Jacob tuvo ese sueño de que subían y bajaban ángeles, ¿se acuerdan? Se despertó de ese sueño y dijo, ahora tú serás mi Dios. O cuando Ruth le dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y me daba cuenta que en el entendimiento de las personas de esa época, el decir tú serás mi Dios, estaban entendiendo de que se estaban sometiendo a la autoridad de alguien y que iban a vivir para ese Dios y que le iban a dar lo mejor a ese Dios y que la adoración de ellos iba a estar dirigida hacia ese Dios. Y yo me ponía a pensar, nosotros hoy en la actualidad, cuando elegimos que Dios sea nuestro Dios, ¿tuvimos en cuenta eso? ¿Entendimos qué significa que Él sea nuestro Dios, sea el Dios de nuestras vidas? Lo que Dios exige es el primer lugar, que le demos máxima prioridad sobre todos los demás. ¿Cuántos se acuerdan qué dice Mateo 6:33? Y todas las demás cosas serán añadidas. Buscad el reino de Dios sobre todas las cosas. A ver, reflexionemos un poquito esto. Sobre todas las cosas. De todo lo que hacemos, de todo lo que buscamos, por sobre todas las cosas, lo primero que tiene que estar, ¿qué es? El reino de Dios y su justicia. Si hacemos esto, todas las demás cosas serán añadidas. Qué interesante que este versículo es tan global, ¿no? Todo. Sobre todo lo demás, y todo lo demás será añadido. Cuando aceptamos que Dios sea nuestro Dios, decidimos que es nuestra relación más importante, que su palabra es más valiosa que cualquier otra palabra que escuchemos, que su voluntad es más importante que cualquier otra voluntad que tengamos, que Él tiene que ser nuestro amor más grande. ¿Por qué creen que Él tiene que ser nuestro amor más grande? Porque en el trono de nuestro corazón, como la imagen que le puse a la plaquita, ¿cuántas personas entran en ese trono? Una. Jesús mismo dijo, nadie puede tener dos señores, porque uno o amará a uno y odiará al otro. Entonces, en el trono de nuestro corazón solo hay lugar para uno. Y si ese trono lo está ocupando algo que no es Dios, entonces pasa algo que es que nos vemos enredados en la temporalidad. Yo me preguntaba, ¿qué pasa si no pongo a Dios en el primer lugar? Bueno, si agarramos Mateo 6:33 y dice que si pongo a Dios en primer lugar, ¿qué pasa? Todas las cosas son añadidas. Si no pongo a Dios en primer lugar, nada será añadido, ¿cierto? Esto le pasaba a la gente en la época del profeta Ageo, y quiero que me acompañe a leer a Ageo 1. Vamos a leer del 3 al 11. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. ¿Saben cuándo fue escrito esto? Yo no, porque ahora se me ocurrió saber cuándo. Pero hace muchos, muchos años. Pero va a parecer de que estamos leyendo lo que nos pasa a nosotros en el 2025. Usted evalúe su corazón, evalúe su situación y fíjese por sus propios medios. Esto es lo que dice el Señor. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros.
Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres. Y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales, mientras ustedes se ocupan de construir sus elegantes casas. Es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo cual han trabajado. ¿Qué pasa cuando no le damos el primer lugar a Dios en nuestras vidas? Bueno, lo primero dice que sembramos mucho y cosechamos poco. ¿Le ha pasado a usted de trabajar mucho? Trabajar desde que se levanta hasta que se acuesta, pero igual nunca tiene plata. Trabajamos mucho, no ganamos nada. No hay saciedad ni satisfacción en lo que hacemos. Trabajamos, compramos cosas, pero al fin y al cabo nunca nos sentimos plenos, nunca nos sentimos completos, nunca nos sentimos felices. No hay un sentir de plenitud ni de satisfacción. Los ingresos desaparecen, se van de repente y no podamos disfrutarlo. Usted cobra el 1, el 2, ¿qué pasó? No queda nada. ¿Y en dónde se fue la plata? Ahí se rompió el auto, tuve que comprar remedio, me surgió un imprevisto de acá, me surgió una deuda de renta. Se va. Los cielos retienen el rocío y la tierra no produce. Hacemos todo, pero no funciona. No arranca, emprendemos cosas, pero no arrancan los emprendimientos. No logramos que funcione. Sequía, escasez, hambre y se arruina el trabajo. Me acordaba que Dios me dio esta misma palabra de Ageo 1 en el 2015. Estaba trabajando en una universidad privada y estaba bastante cómodo en ese trabajo. Había arrancado como un pasante que grababa CDs para enviar a los alumnos a distancia. Y con el tiempo fui creciendo hasta llegar al puesto que yo había soñado desde un principio, que era trabajar en el área de diseño gráfico y desarrollo web. Entraba a la hora que quería, salía a la hora que quería, hacía lo que me gustaba. El ambiente de trabajo era hermoso. El director de la universidad le había caído en gracia y me mandaba a viajar para visitar otras sedes de la universidad. Bueno, la verdad es que estaba muy cómodo. Y Dios me da esta palabra de Ageo 1 y me dice que quiere que empiece a trabajar para su casa. Y hoy entendemos, ya 2 sábados casi seguidos hemos hablado de la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor? Su iglesia, ¿cierto? El cuerpo de Cristo. Así que bueno, en ese año renuncié y empecé a dedicarme más de lleno a trabajar para su casa, ¿sí? Quisiera decirles que bueno, desde que renuncié empecé a trabajar para su casa, fue todo fantástico. Pero una vez que hablábamos con la pastora Valeria, me acuerdo que decíamos que el llamado ante los ojos del mundo te arruina la vida. Porque vos estás en una etapa de comodidad, de que todo está bien, y el llamado te hace salirte de ahí e irte a un lugar de incomodidad, ¿no? Pero pensaba en la hermosa gratificación de trabajar para algo que permanece para siempre, que es eterno, que no lo echás en un bolsillo y se desvanece, o que no es como la arena que se va entre los dedos, sino haber participado del avance del reino y de la madurez de los santos. Eso es una gratificación que solamente el que lo ha hecho lo puede apreciar, ¿no? Jeremías 2:13, acompáñame. Pasaba exactamente lo mismo que con Ageo. Dice el profeta: pues mi pueblo ha cometido 2 maldades.
Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Veamos esta comparación. Bolsillos con huecos, cisternas rotas. ¿Qué tienen en común? No retienen. No retienen. Todo lo que le pongas ahí se va, se desvanece. Nada perdura, ¿sí? Cuando somos atrapados por la temporalidad, por estar ocupándonos de nuestros propios asuntos, pensando y haciendo solo produciendo para nosotros mismos, entramos en un ciclo que nunca acaba. Nos cansamos de llenar la cisterna solo para ver que siempre está vacía. Echamos agua, echamos agua, echamos agua y cada vez que tenemos sed y vamos, está vacía, ¿sí? ¿Cuál era realmente el problema de Dios? ¿A Dios le molestaba que tuvieran casas lujosas y elegantes? No. A Dios le molestaba, vamos a volver a leer el versículo 8 para darnos cuenta de qué es realmente lo que Dios quería. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado. ¿Qué era lo que Dios quería? Sentirse honrado. ¿Dios podía mandar ángeles que le construyan su casa? Sí, pero no se trataba de eso. Se trataba de que las personas lo pongan en primer lugar a Él. Se trataba de la actitud del corazón. Lo mismo que vimos en Abel, lo mismo que vimos en la ley. Lo que Dios quería era sentirse honrado por su pueblo, no ignorado, porque no le estaban dando el lugar que le corresponde. Y yo pensaba, es bastante evidente cuando yo trabajo en una regalería, cuando alguien quiere quedar bien con un regalo, pero no le importa mucho la persona, te dice, ¿qué hay por 1.000 pesos? Nada, hoy en día no hay nada por 1.000 pesos. Alguna chuchería, una pavada, cualquier cosa, a ver qué puede ser. Sí, mándale eso, dale para quedar bien. Pero cuando alguien quiere honrar a la persona, ¿qué busca? Lo mejor. Vos sabés que a la persona le gustan los vinos y vos le querés honrar, le regalás algo de buena calidad que te sale mucha plata porque tu objetivo es honrar. ¿Usted ha recibido un regalo alguna vez que usted dice, realmente me sentí honrado con ese regalo? Y la honra está ligada al sacrificio que la persona tuvo para obtenerlo, ¿sí o no? Sí, porque por ahí vos sabés que alguien no tiene mucha plata, pero te regala algo que vos sabés que a esa persona le costó, y uno valora eso por la actitud del corazón, ¿sí? Esto me hacía pensar que David, el salmista, uno de los mayores ejemplos de adoración para nosotros, de quien Dios mismo dijo que tenía un corazón conforme a Él encontró, aunque vivía en el antiguo pacto muchos años antes que nosotros, encontró cuál era el corazón de Dios. Entendió qué era lo que Dios quería recibir. Y le dijo, vos no te agradás de las ofrendas de animales muertos, de la sangre derramada. Vos lo que en realidad querés es un corazón contrito y humillado. Y él mismo en 2 Samuel 24:24, ya está, qué rápido. Pero el rey le respondió a Arauna. Hablando del rey acá es David. Arauna, los pongo en contexto, le quería dar gratis una tierra para que David haga un holocausto. Y David le dice, no, insisto en comprarlo, no le presentaré ofrendas quemadas al Señor mi Dios que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes, ¿sí? David, como buen adorador que era, entendió que no le podía dar a Dios nada que no le cueste. ¿A Abel le habrá costado entregar sus primeras crías, lo mejor de sus primeras crías? Sí. ¿Al pueblo de Israel le habrá costado entregar la primicia de todos sus cultivos? Sí.
¿A la viuda le habrá costado entregar esas 2 blancas? Sí, era todo su sustento. Pero esas personas pasaron a la historia como personas que le dieron a Dios una ofrenda que no consistía, como la mujer que derramó el perfume, no consistía en el objeto, consistía en la actitud de su corazón, en realmente querer honrar a Dios con la adoración que le daban. Y yo pensaba, ¿dónde debemos poner a Dios en primer lugar? Y pensé, para no hacerlo tan largo, en 4 cosas que me gustaría que lo pensemos en nuestras propias vidas. Y lo primero es el tiempo. Darle a Dios lo primero y lo mejor de nuestro tiempo. ¿A usted le ha pasado de querer orar y leer la Biblia, pero dicen, bueno, hago todo lo que tengo que hacer y después me pongo a orar y leer la Biblia? Ese tiempo de orar, ¿llega o no llega? No llega nunca. Porque entramos en una vorágine de actividad y de cosas para hacer que al final nunca tenemos tiempo. Si dejo para cuando pueda la oración y la Biblia, ese tiempo no va a llegar nunca. Tampoco se trata de hacer una oración a las apuradas, porque Dios se merece un tiempo de calidad. ¿Se acuerdan cómo tenía que ser la harina? Selecta. ¿Cómo tiene que ser nuestro tiempo con Dios? De calidad. Yo también lo he hecho. Uy, me voy a dormir, no oré hoy. Bueno, hago una oración así que me estoy durmiendo. Una oración mientras voy yendo en el auto al trabajo con el tráfico. ¿Eso es lo mejor de nuestro tiempo? Está para preguntarnos, ¿no? Cuando estamos con nuestra atención al 100% en Dios, despojados de distracciones e interrupciones, ese debería ser el tiempo de calidad que le damos a Él. No cuando estamos con el celular y se nos viene una cosa y se nos viene la otra. Por otro lado, adorar a Dios con nuestro tiempo significa priorizar en nuestra agenda el hacer su voluntad. Pongamos un ejemplo. Dios me llama a abrir una casa de oración, pero yo tengo tantas cosas y tantas actividades que no me entra en la agenda. El problema es que la agenda fue hecha mal, porque uno cuando arma su agenda, ¿qué es lo primero que tiene que poner? Lo más importante, ¿cierto? Entonces, darle el primer lugar a Dios en nuestro tiempo significa priorizarlo por sobre todas las demás cosas. Y yo sé que es difícil, que uno se levanta y se le vienen a la mente las 100 cosas que tiene que hacer en el día, y se te vienen un montón de cosas, y darle el primer lugar y decir, no, todo esto va a esperar y le voy a dar a Él el primer lugar, ¿es difícil, sí o no? Es difícil. Pero de esa manera le demostramos a Dios quién es el dueño de nuestro tiempo, quién es el Señor de nuestro tiempo, ¿sí? Si recibo una asignación de Dios, eso tiene que ser lo primero que agendo y el resto se tiene que ir acomodando en base a eso. Mateo 6:4 dice, entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Qué pasa con el que le da a Dios la primicia de su tiempo? Dios no es deudor de nadie, sino que Dios lo que hace es recompensar. Dios te recompensa, ¿sí? Vos no tenés tiempo para Dios, no te alcanza el tiempo para nada. Y encima no sos nada productivo con lo que haces, porque es como que tu tiempo, cada día Dios te da 24 horas y entra en un bolsillo con agujeros, así que se va. Pero cuando vos le das la primicia de tu tiempo a Dios, adivina qué pasa con el resto de tus horas. Se multiplican, se acomodan. No, si todos tenemos 24 horas, sí, pero vas a la cola del Rappipago y pasas directo. Vas al médico y te atienden rápido. Viene el colectivo rápido. Algo que podría haber tardado 2 o 3 días, a vos te lo resuelven en media hora. Y me encanta, esto lo voy a hablar más adelante, pero Dios dice, probame.
lo dice con respecto a la plata. Próbame y vas a ver si realmente esto pasa o no pasa. En Mateo 25-23, ¿se acuerdan la parábola de los talentos? Al que administró bien lo que se le había dado para administrar, le dice su señor: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. La promesa para aquellos que le dan a Dios la primicia de su tiempo es que Dios le va a dar gobierno, Dios le va a dar más para administrar, porque fueron fieles en lo poco, entonces Dios lo pone en lo mucho, ¿sí? Número 2, Dios requiere lo primero y lo mejor de nuestro dinero. Y acá entramos en un tema picante. Hoy el fruto de nuestro trabajo no son las ovejas, no son los cultivos. Hoy el fruto de nuestro trabajo es el dinero. El dar a Dios un porcentaje de nuestros ingresos, otra vez, al igual que con el tiempo, no puedo esperar a lo que me sobra para ver cuánto le doy a Dios. Porque lo que me sobra es nada. ¿A quién le sobra plata? Dígame cómo hace. A nadie nos sobra plata. Pero, si yo quiero honrar a Dios con mis ingresos, lo que tengo que hacer es que cuando armo mi presupuesto, lo primero que tengo que poner en mi presupuesto, ¿qué es? La ofrenda y los diezmos, la forma en la que voy a devolverle a Dios lo que Él me da. Y acá entra lo que yo les decía de Malaquías 3:10. Acompáñame, por favor. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. ¿Por qué? Porque en esa época los diezmos eran trigo, cultivos, ovejas, frutas. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Comparemos con lo que decía en Ageo. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. La promesa para quienes le dan a Dios la primicia de sus ingresos es la prosperidad. El Señor dice en 2 Corintios que nos da para que nosotros también abundemos en toda buena obra, ¿sí? Si nosotros siempre andamos con lo justo, nunca podemos dar a otros, nunca podemos manifestar la generosidad de Dios a otros, ¿cierto? Y me encanta esto, y pónganme a prueba, dice el Señor. Es fácil de poner a prueba. Inténtalo un mes. Inténtalo un mes y fíjate cómo te va. Y son muchas las formas de darle a Dios y ser generosos, porque yo pensaba, Jesús nos dijo que si yo le doy de comer a un hambriento, en realidad discipulado de niños, de los de los hados, que compran cosas y lo ponen de su bolsillo, cartulinas, fibrones, colores. Sé que los Ujiera ahora están estrenando remera que la pagaron de su bolsillo. Son todas formas de mostrar generosidad. Cuando doy una ofrenda a un misionero, cuando puedo sostener de lo poco que tengo, quizás puedo dar, o cuando le doy comida a alguien que está hambriento en la calle, entonces le estoy dando al Señor, ¿sí? Cuando ofrendo mi trabajo, hay muchas formas de ser generoso, aunque en esta parte Malaquías está hablando específicamente de nuestros ingresos, ¿sí? Número 3, lo primero y lo mejor de nuestra atención. Lo primero y lo mejor de nuestra atención. El primer y gran mandamiento dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, ¿sí? Darle a Dios mi atención al leer la palabra, al estudiar la palabra,
va a hacer que mis pensamientos estén centrados en Él, pensando en todo lo bueno. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice? En esto pensad, todo lo bueno, todo lo que es digno de alabanza, en esto centran sus pensamientos. Y yo quiero preguntarte, ¿quién o qué ocupa el primer lugar en tus pensamientos? ¿A quién le damos nuestra atención? Hoy en día hay muchas cosas que quieren llamar nuestra atención. Hay muchas cosas de entretenimiento que quieren llamar nuestra atención, pero ¿a quién se la damos? Porque a veces damos nuestra atención a un montón de cosas que no son Dios y cuando llega el momento de venir a la reunión, al discipulado, estamos cansados, tenemos sueño, nuestra mente está frita, está seca. Ya no tengo más ganas de escuchar nada, ni ánimo de aprender, ni de orar. Yo me acuerdo que cuando era chico leí un libro de Cash Luna que decía que nuestro momento de oración tiene que ser en el momento del día en el que estemos más despiertos. Yo si quiero orar a las 6 de la mañana, adivínenme qué pasa. No, puedo orar, pero no fluye nada. Ni me acuerdo qué estoy diciendo, capaz que digo incoherencia. A la noche recibo palabras, visiones, todo. ¿Quién o qué ocupa el primer lugar en tus pensamientos? Dios se merece nuestra atención. Dentro de todas las cosas que llaman nuestra atención, Él tiene que ser nuestra prioridad. Estos días veía un video gracioso en el que un empleado quería hablar con su jefe y el jefe estaba con el celular, estaba acá, estaba allá, estaba hablando con uno, hablaba con otro y él le quería empezar a hablar como 10 veces y las 10 veces lo interrumpía con otras cosas. Y pensaba cuántas veces nos pasa eso con Dios, ¿no? Que queremos que Él nos hable, pero no nos dedicamos a escuchar. Estamos con nuestra cabeza en otras cosas. ¿A usted le pasa que se pone a orar y se empieza a acordar de todo lo que tiene que hacer? Le confieso que anoche estaba en una reunión de adoración, de adoración, y en un momento se me vino una palabra y quería buscar en el celular un versículo para compartirlo, pero cuando abrí el celular vi un mensaje de un cliente. Un cliente que había estado retirando unas cosas ese día, un cliente importante. Entonces, ahí nomás me empecé a preguntar, ¿qué quiere? Pero no lo abría el mensaje, ¿no? Sino que seguí buscando. Pero en ese tiempo de adoración me di cuenta que mi mente se había ido en la preocupación de preguntarme ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Estaba ahí y fue cuando el Espíritu Santo me llamó la atención de decirme, este es un momento en el que estás conmigo, préstame atención a mí. Sí, Señor, perdón, lo que pasa es que me preocupa esto, no puedo dejar de pensar en eso. Y es como que el Espíritu Santo me decía también que Él tiene que estar por encima de mis pensamientos y por encima de mis emociones. Yo tengo que ser capaz de rendir la preocupación de ese momento, los pensamientos, y darle a Él el lugar que le corresponde, porque si uno deja entrar eso, después aparecen 10.000 más, y al final, cualquier tiempo de oración y de adoración que tenés, estás distraído con otras cosas, ¿no? Así que lo dejé pasar, seguí ahí concentrado en lo que Dios quería hablar. Después cuando terminó lo vi y era una pavada atómica, menos mal que no le presté atención en ese momento. Isaías 26:3. ¿Cuál es la promesa para aquellos que le dan a Dios la primicia de su mente, de su atención? Dice, tú guardarás en perfecta paz. ¿A quiénes? A todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Cuando estamos en ese caos mental, nos vamos a dar cuenta de que no le estamos dando a Dios la primicia de nuestros pensamientos. Él no está siendo el centro de nuestros pensamientos, porque si no estaríamos en perfecta paz, ¿sí? Número 4, Dios quiere lo primero y lo mejor de nuestras fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Una persona espiritual que le da a Dios lo mejor de su fuerza física y de su energía para servirle, se vuelve una persona altamente productiva. Esto lo escuchaba en una prédica hace poco.
¿A vos te ha pasado de preguntarte, esa persona cómo hace? Con la edad que tiene, la energía que tiene. Hace esto, hace aquello, va, viene, está a cargo de esto, está a cargo de lo otro, y parece que sus fuerzas se renuevan constantemente. Y bueno, literalmente eso es lo que pasa. Como le da a Dios sus fuerzas se renuevan. ¿Sí? Nos convertimos en personas altamente productivas cuando le damos al Señor la primicia de nuestra fuerza. Cuando nuestra energía mental y nuestra fuerza física la ponemos a disposición de Dios para servirle. ¿Es cansador servirle al Señor? ¿Sí o no? Y a veces sí, ¿no? ¿A usted le ha pasado de volver a su casa muy, muy cansado después de haber estado sirviendo a Dios todo el día? A mí me ha pasado muchas veces. Y realmente el Señor multiplica nuestras fuerzas cuando le entregamos primero a Él nuestras fuerzas. Isaías 40:29. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Esto es un principio también, ¿sí? Si vos le das al Señor tus fuerzas, ¿el Señor qué hace? Que vos corres y no te cansas. Caminás y no te fatigas. Porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Quiero invitarle a ponerse de pie, por favor. Espero que podamos evaluar si realmente Dios está ocupando el primer lugar sobre todas las cosas en nuestra vida. Le invito a que cierre los ojos. El profeta Jeremías leíamos que decía, 2 males ha hecho mi pueblo. Número 1, me ha abandonado a mí, fuente de agua viva. Me han cambiado por cisternas rotas para sí que no pueden retener el agua. Y quisiera que nos tomemos un momentito para reflexionar si en el trono de nuestro corazón no está sentado Dios, entonces ¿a quién hemos sentado? ¿A quién le estamos dedicando nuestros días? ¿A quién le estamos dedicando nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestra atención, nuestro dinero, nuestro trabajo? ¿A quién hemos decidido que sea nuestro Dios? Quizás inconscientemente no nos hemos dado cuenta, pero hemos decidido que otras cosas sean Dios. Y eso ha hecho que nuestro corazón esté lejos. Y eso ha hecho que vivamos para otra voluntad que no es la de Dios. Y eso ha hecho quizá que vivamos como hablaba el profeta Ageo, que trabajamos mucho pero no logramos nada, que todo lo que hacemos se desvanece, se desaparece, que nos sentimos insatisfechos. Y esta es una noche para decidir volver nuestro corazón al Señor y decirle, Señor, perdón por nuestra idolatría, perdón por no haberte puesto en el primer lugar. Señor, hoy queremos que vuelvas a gobernar sobre todo nuestro ser. Hoy queremos convertirnos en verdaderos adoradores que te dan lo primero y lo mejor. Porque es fácil adorarte con nuestras palabras, con nuestras canciones. Pero no queremos darte nada que realmente no nos cueste, como decía David, Señor. Queremos que la actitud de nuestro corazón sea honrarte con todo lo que hacemos,
realmente queremos honrarte. Y vos no podés ser burlado, no podés ser engañado. Vos sabés las intenciones de nuestro corazón. Si te damos lo que nos sobra o realmente la intención de nuestro corazón es darte lo mejor. Te invito a que podamos escuchar juntos una adoración y que podamos tener un tiempo para que el Señor nos ministre.